¿Por qué esperó a aquellos 40 hombres que fueron a ver la tierra prometida? Evidentemente estaban listos para entrar en ese momento en Canaán, con todas las garantías de éxito que podría recibir de Dios. Por lo tanto, no había ningún problema. Era evidente que ya estaba todo preparado para recibir la tierra prometida. Ellos habían sido testigos una y muchas más veces de cómo Dios estuvo con ellos todo el tiempo en esa peregrinación que duró unos 40 años y que fue muy dura. Pero a pesar de haber sido testigos de milagros, de haber sido testigos de la providencia de Dios, a pesar de todo ello, ellos se sentían todavía, estaban dispuestos a dar el primer paso. ¿Pero por qué pasa estas cosas? ¿Por qué pasa incluso en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia? ¿Por qué ocurre que muchas veces nosotros, en alguna medida, a causa de nuestra situación personal, a causa de la situación de la propia Iglesia, de otras muchas cosas que de alguna manera nos limitan, ¿por qué podemos desconfiar como aquellos hombres y mujeres? No eran personas diferentes a nosotros mismos, ni mucho menos. Eran hombres y mujeres como nosotros. Pero ellos, al igual que nosotros muchas veces, repito, también en alguna medida hemos desconfiado de la gracia de Dios. No estamos a veces muy enterados. ¿Qué significa? ¿Qué significa la gracia de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de la Iglesia? Y muchas veces nuestra falta de espiritualidad, nuestro desencanto, nuestro hastío viene precisamente por esto, porque no entendemos cómo deberíamos confiar en la gracia de Dios. Hay en el transcurso de la historia de la Iglesia hechos que corroboran cómo en situaciones límites nuestro Dios ha estado siempre con aquellos hombres y mujeres que tenían dificultades para realizar su espiritualidad. Unos eran perseguidos y encarcelados. Y para mí una de las cosas que más me impresionaron al leer en la historia de España fue la actitud que tuvo un monje que era un catedrático, que era un teólogo, pero un hombre sencillo. Fue llamado a capítulo por el emperador Carlos y le dijo, Carlos no quería que el tribunal de la Inquisición lo matara, evidentemente, cuando le dijo, ¿por qué no te arrepientes? Y Martín Lutero, dirigiéndose a él, le dijo, no puedo, ni quiero retractarme, porque soy cautivo de la palabra de Dios. Eso es, esa expresión de un hombre como tú, como yo, debería ser también nuestra misma expresión. Esa expresión de vivir con Cristo, de vivir para Cristo, de vivir con Cristo, es importantísima para nuestra vida y para la vida de nuestra Iglesia. La situación fue que, volviendo atrás, es que ellos desconfiaron. Nosotros, en alguna medida, estamos en la misma situación.
Estamos esperando entrar en esa tierra prometida, en ese lugar que Dios ha preparado para que tú y para que yo, para que todas las personas que queremos y amamos puedan también seguirnos y ser un faro. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, a causa de nuestra incredulidad, que las hay? No, nosotros creemos en Dios, en esto, pero hay detalles, cosas que también es origen de lo que nosotros creemos decir que somos. Muchas veces, por nuestra incredulidad, repito, nos dejamos guiar a veces, y otras veces ni eso, por nuestro conocimiento. Sí, nos gusta cuando hay un estudio bíblico, cuando tenemos tiempo para expresarnos en ese estudio o en un momento abierto. Sí, lo hacemos muy bien, conocemos la letra, pero muchas veces a consecuencia de nuestro pecado no reconocemos la grandeza de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Regresaron, pero muchos de ellos desanimaron al pueblo para que no entraran en Canaán. Ya estaba todo preparado. Muchos de aquellos hombres que habían visto la tierra prometida, pero desanimaron al pueblo para que no entraran en Canaán. El pueblo fue, pues, dejado a merced de la confianza y en el juicio que los hombres, que los líderes tenían, y dejaron de confiar en las palabras de Dios dada a esos líderes. Aquella tierra de promisión no fue en aquel tiempo poseída inmediatamente. Pasaron, como digo, 40 años, sino que andaron por su durez, por su cabezonería, por su falta de confianza en el Señor. 40 años, de aquí para allá. Pero aquella generación, la mayoría o quizá todos, no pudieron entrar en la tierra prometida porque dudaron de la gracia de Dios. Y puede ocurrir también en nosotros. Nuestra vida aquí en la tierra es nuestro desierto. Es comparable al desierto que ellos tuvieron que sufrir, porque ellos no estaban dispuestos en absoluto a luchar por su fe. Aquella tierra de promisión no fue para aquellos hombres y mujeres que dudaron de la palabra de Dios. Fueron las siguientes generaciones que no fueron mejores, sino que andaron, repito, de aquí para allá, como el que no sabe a dónde va. ¿Cuántos de nosotros? Y no estoy haciendo una alegoría, sino es que en realidad nuestra espiritualidad y la espiritualidad de aquellos hombres y mujeres era la misma. Tenían sus cosas como nosotros tenemos las nuestras. Esto está vacío por esa causa. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, como individuos, nos mantenemos una y otra vez esperando la gracia de Dios sin hacer nada? ¿Cómo recibir esa gracia de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestras enfermedades, en nuestra salud, si nosotros no tenemos una unidad, una unión con el Espíritu Santo que anida en lo más profundo de tu ser y de mi ser?
esperamos esa gracia sin hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros, estoy repitiendo esta frase muchas veces, pero es importantísimo que en esta mañana se nos quede clavada en lo más profundo de nuestro corazón? No es mi palabra, no, es lo que he sacado. Y muchas de estas palabras que estoy hablando es del propio texto bíblico. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, como iglesia, como individuo y como individuo nos mantenemos asidos a una vida de espera continua, como aquellas mujeres, como aquellos hombres, sin hacer nada para cambiar nuestra situación espiritual? ¿Cuántas veces tú y yo, por nuestra incredulidad, sí, digo bien, nuestra incredulidad, nos dejamos guiar por nuestra propia luz, por una espiritualidad no real? No digo que sea hipócrita, no, pero para tener una espiritualidad mínima con Dios, una relación con nuestro Padre y en Jesucristo, debemos vivir en Cristo y por Cristo. Y no lo hacemos, solamente con momentos muy puntuales, cuando las cosas no nos van bien. Nos dejamos guiar en vez de la luz de Cristo, del Espíritu Santo que anida en nosotros. Nos dejamos guiar por nuestra propia luz. Ellos habían encontrado una buena tierra que, según aquellos hombres que fueron a otearla y a verla, dijeron que dice que manaba leche y miel. Sí. Se respiraba la gracia de Dios en aquel pueblo. Y el amor de Dios, en el final de su peregrinar en el desierto, estaban en aquella frontera que habían estado durante 40 años, ya no más peregrinación. Ahí está, hay que cruzar. Y solamente un hombre, Josué, fue el que tuvo el valor, el que conoció la gracia de Dios y lo que quería Dios para su pueblo. Buena tierra, una tierra que manaba leche y miel. Nosotros, queridos hermanos, tenemos ese plus importantísimo, porque somos hijos de Dios. Sabemos que nada ni nadie nos quitará o nos apartará del amor de Cristo, que nosotros seguiremos hacia adelante, viviendo una vida espiritual a trancas y barrancas. La vida espiritual, hermano y hermana, no se basa en nuestra lógica, sino al contrario de lo que creemos, es bueno casi siempre un estorbo para los que quieren avanzar en las cosas de la fe. No podemos usar nuestra lógica. Dios se ríe de nuestra lógica. El Señor no escoge lo que nosotros escogeríamos. Nuestro Señor no hace las cosas como nosotros la haríamos. Hemos humanizado a Dios. No hay nada malo en razonar nuestra fe. Pero al momento de seguir al Señor, no son nuestros argumentos los que deben guiar nuestros pasos. No. Sino la convicción absoluta de lo que Dios sabe que estás haciendo y que estoy haciendo, que no es bueno para ti ni para tu espiritualidad, ni siquiera
para los tuyos. Aunque lo que Dios nos pide en su palabra sean cosas que a veces para nosotros son ilógicas, aún así nosotros debemos, a través de la Escritura, de su lectura, de su meditación, ver lo que tú y yo necesitamos. No olvidemos que nuestra incredulidad es simplemente un sentimiento. Y cuando hablo de incredulidad, sí, me dirán, no, yo creo todo lo que la Biblia dice, pero hablamos de incredulidad en cuanto a los demás, porque nosotros no nos miramos en los demás, en lo bueno que son, mejores que nosotros, sino en lo malo que son. En ese sentido, la incredulidad es un sentimiento que no es bueno para el cristiano. Por llamarlo de alguna manera, que es pasar por alto las promesas y el poder de Dios en la salvación. Hay poder, dice un cántico, y es verdad. Poder en tu vida, que nada ni nadie te quitará. Pero si llevas una vida sin promesas, sin espiritualidad verdadera, sin Cristo, en realidad sí, te salvará, porque fuiste uno de aquellos que Dios eligió para Él. Pero habrá problemas, te tendrán que quitar las vestiduras que has tenido toda tu vida, y por su gracia, antes de entrar al paraíso de Dios, te pondrá vestiduras resplandecientes. Es verdad que no se puede perder nadie que Jesús ha ganado para Él. ¿Por qué? Porque el precio para Jesús y para la deidad, para el Padre y el Espíritu Santo, fue un precio muy alto, porque te amó. Te amó antes que los mundos fuesen. Ya te amé. Y me dirás, ¿cómo? Antes de que los mundos fuesen ya me conocía. Es que Dios no tiene tiempo. No hay tiempo para Dios. Es la eternidad. En esa eternidad te conoció y te perdonó una y otra vez. ¿Para qué? Para que tú fueras algo importante para tu iglesia y para tus hermanos. Por eso no podemos ser incrédulos. ¿Por qué? Porque la incredulidad, esa que está ahí en la superficie, la incredulidad es peligro y dificultad que llena de desaliento nuestro corazón y el corazón de nuestra iglesia y de nuestros hermanos. Que nosotros hagamos lo que el Señor hace con nosotros y lo que pide de nosotros. Él nos ayuda en cada dificultad, en cada peligro, a nosotros y a todas las personas que tenemos en nuestro corazón. Tú eres algo importante para Dios, es la verdad. Y tú tienes poder en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Que sea nuestra oración: Señor, ayúdame. Cada día que te levantas, cada día que te acuestas, cada día que andas por la calle, cada día que estás en tu trabajo, ayúdame. Es que necesitamos la ayuda de Dios. Sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, si no tenemos a Cristo en su Espíritu Santo en nuestras vidas, o está ahí como opacado, como arrinconado. Sería bonito que tú y yo, que esta iglesia en la cual estamos, veamos cómo el Señor nos está ayudando a creer más y más. Porque podemos pensar en las cosas personales, en las cosas humanas. No. Sino en esto, en amarle, en conocerle, de tal manera que se produzca en nuestras vidas
en tu vida y en mi vida. Esa gracia que hace posible todo bien perfecto en el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a creer. Entonces encontraremos que todas las cosas son posibles. Y así dice la Escritura. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, al contrario de lo que muchos de nosotros pensamos, el Señor está contigo. No te deja. No te abandonaré. No te abandonaré, dice el Señor. Si tú tuviste un encuentro con Jesús, tú eres pueblo de Dios. No nos pondrán más peso, no pondrán sobre la cerviz del convertido más peso del que nosotros, sobre nosotros, porque el peso que nos pondrá Jesús es una carga ligera para que podamos avanzar en la santificación.